glorificamos y exaltamos tu nombre, Padre. Gracias te damos por esta oportunidad, por este privilegio que nos da, Señor, de poder estar aquí, Padre, en este altar, Señor, donde sabemos que eres tú el único digno de recibir toda gloria y toda honra, Padre. Hoy yo estoy acá, Padre, delegado, Señor, por mis pastores, Señor, y hoy queremos y anhelamos, Padre, que la revelación de tu Espíritu Santo nos auxilie, Señor, para que tanto yo, Padre, como mis hermanos que nos están escuchando, Padre, en sus casas puedan ser alumbrados con tu luz, Señor, que podamos crecer a través de la palabra, Señor. Sabemos que la palabra es poderosa, Señor, y en estos tiempos, Señor, nos va a sustentar, nos va a llenar, nos va a alimentar. Ayúdanos a nosotros para poder retener la palabra, Señor, y a poder ponerla por obra. Gracias te damos, Señor, por este privilegio tan hermoso, tan precioso. Es tuya la gloria y la honra, por siempre lo será, Señor. Amén. Y amén, gloria a Dios, hermanos de Restauración Familiar. Me gozo nuevamente poder estar acá compartiendo un poco más de la palabra y le continúo dando gloria a Dios por la oportunidad que el Señor me da a través de nuestros pastores y padres de esta casa Restauración Familiar. Bienvenidos sean cada uno de ustedes allá en su casa. Los hermanos que nos visitan desde por primera vez, bienvenidos. Esta es la casa Restauración Familiar de Ministerio Ebenecer. Quiero recordarles también, hermanos, de que se sigan conectando en las plataformas virtuales, hermanos, porque la palabra está llegando y está siendo abundante y está haciendo la obra por la cual el Señor ya la predestinó para que edifique nuestras vidas. Gloria a Dios. Yo quisiera hablarles un poquito respecto a este tema. Si usted pues ya puede ver ahí en la pantalla de su teléfono, de su tablet, usted se va a dar cuenta que el tema se tiene por título Teshuvah, ¿sí? Y abajo yo puse esto que dice es tiempo de retornar, ¿sí? Pero retornar a Dios para ser felices, ¿ok? Y hasta abajo le puse la palabra arrepentimiento. Entonces vamos a ver la diferencia que hay entre un Teshuvah con el arrepentimiento. Están íntimamente ligados, pero hay diferencia. Entonces, en eso nos vamos a enfocar hoy, en el Teshuvah, que es arrepentimiento, ¿ok? Pero vamos a ver, enfocarnos en estas dos palabras. Yo quiero empezar con estos versículos para que entendamos un poquito esto. ¿Sí? En Génesis 6:6 vemos que habla la palabra, esta es Biblia de Israel, y dice lo siguiente: y se arrepintió el Eterno. Miren qué impresionante eso. A mí esto me impacta porque habla que Él se arrepintió, pero vamos a ver que este arrepentimiento que Él tiene, ¿sí? El creador de todas las cosas, el que creó los cielos y la tierra, este arrepentimiento es totalmente diferente al arrepentimiento que yo tengo que hacer delante de Él. Entonces vamos a ver esta diferencia. Dice, y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Versión israelita nazarena dice lo siguiente: y YHWH lamentó haber criado al hombre en la tierra y se le entristeció el corazón. Mírenme, la primera palabra dice se arrepintió, y aquí en la israelita nazarena dice lamentó. Entonces vamos a ver qué significa esta palabra, la que dice, donde dice que él se arrepintió, pero veamos que no es lo mismo. Eso es lo que yo quiero darme a entender, que no es el mismo arrepentimiento que él sintió, del cual nosotros tenemos que tener hacia él. Entonces la palabra arrepintió aparece en el hebreo, en el Antiguo Testamento. Esta palabra específicamente aparece 34 veces, ¿sí? Y está íntimamente ligada con arrepentirse, arrepentir, arrepintió, arrepentimiento o arrepentirse, ¿sí? Es la palabra Naham. Miren que es en el hebreo 51:62, hablando de ese sentir que tuvo el Creador, nuestro Dios, nuestro Padre, por la humanidad. Miren qué dice que significa cuando Él dice que se arrepintió. Dice respirar fuertemente, o sea, Él respiró fuertemente por la humanidad. Lamentar, y lamentó Dios, dice, haber hecho a la humanidad. Aliento, arrepentimiento, y sintió compasión de haber hecho al hombre. Miren qué importante esto. O sea, consolador, y sintió misericordia por haber hecho al hombre. Sintió pesar de haber hecho al hombre. O sea, eso es lo que yo quiero que entienda, porque muchas traducciones solo ponen se arrepintió Dios, pero ¿por qué se iba a arrepentir él?
Lo que yo veo es que tal vez trataron las interpretaciones o las traducciones pusieron esta palabra, pero nos deja mucho que empezar. Pero cuando ya profundizamos y buscamos qué significa la palabra que él se arrepintió, significa que él sintió misericordia por lo que él había hecho. ¿Me voy a entender? Es que él no se puede arrepentir de que él haya hecho algo malo, porque él todas las cosas que hace las hace bien. Entonces ese arrepentimiento no entra aquí en él, porque él lo que hace lo hace perfecto. ¿Sí? O sea, lo que se descompuso, lo que se descarrió fue la humanidad. Esto es lo que yo quiero que entendamos, que ese arrepentimiento que él sintió fue porque él sintió misericordia y pesar por lo que en la humanidad se convirtió. O sea, eso es lo que quiero que entendamos, porque va íntimamente ligado con el arrepentimiento. Y lo que quiero que entendamos también, que miren, casi que desde el principio de la palabra vemos que empieza la palabra arrepentimiento. Pero ¿por qué se arrepintió? ¿Por qué sintió el compasión? ¿Por qué sintió misericordia al Padre? Porque dice, y vio el Eterno, el Creador, Dios, Padre, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. O sea, esta creación que él hizo, solo pensaba en hacer lo malo. Ellos ya no pensaban en hacer lo bueno. O sea, ellos lo único que querían era hacer lo malo. O sea, la semilla que se dejaron implantar era solamente para hacer lo malo. Ya no pensaban en hacer lo bueno. Si usted ve, el Padre destruye toda esta generación, porque ellos lo único que querían hacer era lo malo. Vea, miren, o sea, vemos que previo a esto el Señor destruye, ¿sí? Pero vemos que la Biblia nos enseña que vea a Noé. O sea, al justo Noé. Pero vean lo que el Señor le dice a Noé que haga. Eso nosotros lo podemos ver en 2 de Pedro 2:5. Dice lo siguiente: recordemos que la creación que él formó se descarrió, se contaminó. Ya en esos tiempos, ahí nosotros podemos ver a la luz de la palabra que en esos tiempos ya había mezcla de razas. ¿Sí? Y habían nefilín, habían gigantes, hermanos, habían ángeles en esa creación, en ese tiempo de Noé. Sí, había una mezcla horrible. Miren, hermanos, ahí había cuestiones sexuales horribles, idolatría horrible. Lo único que pensaba esa humanidad era en hacer solamente lo malo. Entonces el Padre lo que hace es enviar una destrucción, pero previa a esta destrucción, el Señor ve a Noé y lo llama justo. Entonces el Señor le encomienda a que realice algo. Y vemos lo que dicen en 2 de Pedro 2:5. Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivían en tiempos de Noé. Más bien les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien. Y junto con Noé se salvó otras 7 personas. Veamos la Nueva Traducción Viviente. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo. O sea, está hablando de toda esa raza que existía en el tiempo de Noé para atrás, ¿sí? Aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia, Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios. Por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Pero mire, si usted se puede dar cuenta, nos damos cuenta que dice que Noé enseñaba a hacer lo bueno. Es que esto es lo que a mí me impresiona, porque todos solo estaban haciendo lo malo. ¿Qué tarea más difícil para Noé? Porque él tuvo que enseñarles primero a dejar de hacer lo malo para que después empezaran a hacer lo bueno. Y es que esa es una tarea difícil para nuestros pastores, con la iglesia, porque a veces la iglesia, miren, hermanos, se acomoda solamente en dejar de hacer lo malo, pero no empieza a hacer lo bueno. Esto lo hizo Noé. Noé predicó, el dejar de hacer lo malo es arrepentirse, cambiar la manera de pensar, hacer un teshuvá, que vamos a ver qué significa el teshuvá y la diferencia que hay entre un arrepentimiento y un teshuvá. Están íntimamente ligados, pero hay cositas diferentes. Veamos pues, Noé proclamó
el arrepentimiento para toda esa raza durante 120 años. No fue de un día para otro, no fue 7 días, no fueron 7 años, fueron 120 años que él estuvo predicando: arrepiéntanse, arrepiéntanse a toda esa raza, vuelvan, regresen a Dios, dejen de hacer lo malo y pónganse a hacer lo bueno. Miren qué impresionante esto. Entonces miren, pues yo quise ponerle esto acá, un pensamiento que tocaba mi corazón. Mientras se encuentre un justo en la tierra, Dios no la va a destruir. Y vemos bíblicamente que mientras estuvo Noé, Dios no destruyó. Mientras estuvo Lot no, el Señor no destruyó. Mientras esté la iglesia, Dios no va a destruir aún la tierra. Entonces estamos a tiempo, iglesia. Estamos a tiempo para que regresemos a Él y dejemos de hacer lo malo, pero que también nos pongamos a hacer lo bueno. Qué impresionante esto. Miren, para muchos, dejar de hacer lo malo a veces tal vez resulta un poquito fácil. Pero ponernos a hacer lo bueno, ahí donde ya se nos complican las cosas. Veamos, pues dice, a la luz de la palabra, vemos que los profetas que más mencionaron el arrepentimiento, entre ellos nosotros podemos ver, miren, aquí va a aparecer uno de ellos. Bueno, tengo varios y claro, usted va a encontrar muchos. El primero es Noé. Noé estuvo profetizando, Noé estuvo evangelizando. Miren, viene un diluvio, arrepiéntanse, pero él le predicó a todas las razas que estaban en ese momento. Incluso habían gigantes, habían nefilín, habían hombres de renombre. Mira, pues el otro era Elías, que también se dedicó a predicar bastante el arrepentimiento. Micaías, Eliseo, estos tres contemporáneos casi, ellos se dedicaron a hablarle a todo el pueblo del norte de Israel, porque recordemos que cuando aparece Elías, Israel ya estaba dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Pero Elías no solo le habló al pueblo de Israel, sino que también fue enviado a una mujer gentil. Miren qué impresionante esto. Recordemos que Elías va hacia la mujer viuda. Y ella no era israelita, ella era de otro pueblo, ella era gentil. O sea, como tipificando la iglesia. Sigo avanzando. Miren, ves, otro que habla también del arrepentimiento es Jonás. El Señor lo manda a Nínive. Y Nínive era un pueblo gentil, no era un pueblo israelita. Se da cuenta, hermanos, iglesia, que el Señor ha estado siempre pendiente también de los gentiles. La iglesia, nosotros, somos de un pueblo gentil. Y el Señor ha extendido sus alas aún para nosotros. Vemos también a Isaías, Jeremías, Malaquías y muchos de los profetas anunciando su tema central en muchos de ellos es el arrepentimiento, es el teshuvá, es el que regresen, es el volver a Dios. Pero estos profetas, ellos sí, toda la proclamación del arrepentimiento que hicieron, lo hicieron a toda la casa de Israel. Sigo avanzando. Juan el Bautista, cuando aparece, él viene también a proclamar el arrepentimiento, el teshuvá. Sí, pero él lo proclama a todo israelita y a toda la casa de Judá también. Vemos también a nuestro Señor Jesucristo, que él viene también a predicar el arrepentimiento a todo israelita, a todo judío, pero también extiende la misericordia al pueblo gentil. Es que esto es impresionante. Vemos a lo largo de la historia que el Padre, el Creador, ha tenido también en su corazón también al pueblo gentil. Claro, ha tenido un trato especial con su pueblo Israel. Entonces veamos pues la diferencia que hay entre el arrepentimiento, que ya se nos ha enseñado de múltiples formas. Yo solo quiero hacer un breve repaso. Arrepentimiento que aparece en el griego 3340, que es la palabra metanoeo. ¿Pero qué es el metanoeo? Es que arrepentimiento, recordemos que es una palabra griega, no es una palabra hebrea, es palabra griega. Y vea lo que dice lo siguiente. Arrepentimiento se nos ha enseñado que es pensar diferente. O sea, cambiar nuestra manera de pensar. Pero yo puedo tener un cambio de manera de pensar, ¿sí? Pero y quedarme hasta ahí. Sí, me voy a entender. Yo puedo, tal vez estaba haciendo algo malo, ya no voy a hacer eso malo, hasta ahí lo voy a dejar. O sea,
A veces pensamos que solo se trata de esto. Sigamos viendo acá, pues. Es reconsiderar. Tengo que reconsiderar qué es lo que estoy haciendo. Si estoy haciendo bien las cosas o las estoy haciendo mal. Pero cuando nos hablan de arrepentimiento, que es cambiar nuestra manera de pensar, a veces solo lo dejamos hasta ahí. Por eso le digo que Teshuvah nos amplía un poquito más esto. La otra palabra es metanoia, ¿sí? Que es compulsión, o sea, es sentir una culpa por algo malo que hice o por algo bueno que no estoy haciendo. Es que ahí se nos olvida. Ahí se nos olvida porque a veces sentimos culpa solo por lo malo que estoy haciendo, pero no sentimos culpa por lo bueno que no hacemos. Ahí se pone la cosa un poquito más cardíaca, iglesia, ¿sí? Entonces, mire, otra palabra que de donde sale también la palabra metanoia, noello, ¿sí? Que es, miren, me impacta porque dice que es ejercer la mente. O sea, hay que ponernos a pensar, hermanos, qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Si me estoy metiendo con el Señor o ya no le busco. Tenemos que poner a ejercer la mente. O sea, ahí es donde viene el cambiar mi manera de pensar. Sigo avanzando, es reconsiderar, ¿sí? Nuevamente, es prestar atención a lo que estoy haciendo. Sigo avanzando, pues. Entonces veamos la palabra Teshuvah. Ya sabemos que arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar, reconsiderar lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero no nos podemos quedar solo hasta ahí, iglesia. No nos podemos quedar solo hasta ahí. Entonces, Teshuvah. El Teshuvah es un retorno a Dios con entendimiento. Entender por qué es que me estoy regresando yo a mi padre, ¿sí? El hijo pródigo, él tuvo un retorno con entendimiento, él tuvo un arrepentimiento, él tuvo un Teshuvah. Sí, él retornó a su padre con entendimiento. Sigo avanzando, pues veamos qué significa la palabra Teshuvah. En el Código Real da una breve explicación de lo que es Teshuvah. Vea pues, Teshuvah dice que es hebreo para la palabra arrepentimiento, ¿sí? Literalmente significa regresar al Creador, a Dios, al Padre. Mire, o sea, el Teshuvah es regresar a Dios. No es solo cambiar mi manera de pensar, sino que me regresa a Dios específicamente, ¿sí? Y por extensión dice volver de un camino equivocado al camino correcto. Implica un cambio que tiene lugar en la manera de ver las cosas. O sea, tengo que cambiar mi manera de pensar. Por eso le digo que el Teshuvah está íntimamente ligado con el arrepentimiento. Pero el Teshuvah ya no solo me dice cambia tu manera de pensar, sino me dice regresa a Dios. O sea, me lleva a Dios, me lleva al Padre, me regresa al Creador, me regresa a mi principio que es mi Padre, ¿sí? Pero este cambio de manera de pensar lo tiene que respaldar mi testimonio, lo tiene que respaldar mis hechos, ¿sí? Porque por eso le decía, yo puedo tener un cambio de manera de pensar, ¿sí? Pero cuando empiece a actuar, los hechos van a testificar si en realidad tuve un verdadero cambio de manera de pensar. Sigamos avanzando, pues. Esta palabra shub, que es la raíz de donde sale la palabra Teshuvah, aparece en Jeremías 36:3, que es vuelvan. Es la palabra volver, es la palabra regresen. Y vemos en todo el Antiguo Testamento, nosotros nos encontramos que el Padre le habla siempre a Israel, vuelvan, regresen, vengan. Miren, la otra palabra también es la shubá, que es en el Hebreo 77:29, que es regreso o conversión. Veamos todo lo que significa la palabra shub o shubá, que es la palabra teshuvah. Miren, aquí vemos múltiples maneras de que nos habla la palabra teshuvah, que es apartar, arrepentirse, cambiar, cesar, conducir. Tengo que cambiar mi manera de conducir mi vida, ¿sí? Contrarrestar, convertir, decrecer. O sea, dejar de crecer si estoy haciendo lo malo, si estoy haciendo algo que no le agrada al Padre, ¿sí? Desistir, despedir, desviar, detener, enderezar, envainar, girar, huir. Mire, aquí esto me impactó porque nosotros vemos que cuando se me va el nombre, no sé si es José o Josué, es acosado por la esposa del faraón. Él lo que hace es huir.
volverse, regresar. Hermano, que puede ser que en algún momento en su carne tal vez ya se sintió tentado. Entonces lo que hizo fue huir, regresar, volver al Padre, arrepentirse. Ese principio, rechazar, recobrar, recuperar, reflexionar, regresar, reposo. O sea, cuando yo me vuelvo al Padre, las cosas malas que estoy haciendo, yo voy a tener reposo. Restaurar, retirar, retractar, retroceder, venir y volver. Miren todo lo que nos habla de la palabra teshuvah. Veamos, palabra teshuvah. Aquí vamos a ver algo bien bonito. Miren, pues, así es como se escribe en el hebreo original la palabra teshuvah. Me impacta porque la primera palabra que utiliza el hebreo para escribir la palabra teshuvah es la palabra tau. ¿Qué es esta? Mire. Con esa es la primera letra que se escribe la palabra teshuvah. Y la tau significa cruz. Significa una marca que tenemos que tener nosotros como cristianos. O sea, como cristianos en nosotros se tiene que dar en cada momento y tenemos que ser sensibles al arrepentimiento. O sea, la primera palabra es morir, es la cruz, porque cruz representa la muerte, representa a Cristo, ¿sí? Y las otras tres palabras que usted ve aquí es la palabra shub o la palabra shubá, que significa regresar. Vuélvanse, pero regresar y volver ¿a quién? Miren, volver a la cruz, volver a Cristo. ¿Me voy a entender? Miren qué impresionante esto, hermanos. Porque el regreso nos hace volver a Cristo, nos hace que en ese arrepentimiento nosotros podamos morir a nosotros mismos, ¿sí? Pero cuando ya hacemos este paso que es regresar a Cristo en un arrepentimiento, entonces viene la otra parte, que es la letra Hei. Esta letra Hei es la quinta letra del alefato hebreo y significa gracia. O sea que cuando yo regreso a Cristo, a través de un arrepentimiento genuino, yo voy a encontrar gracia, voy a encontrar misericordia, voy a encontrar el favor de Dios. Pero eso es si en verdad hay un arrepentimiento en mí, ¿sí? Pero miren, pues, es la quinta letra. Y como quinta letra también sabemos que el número 5 representa los 5 ministerios. ¿Me voy a entender? O sea, el Señor usa también a sus ministros para que a través de ellos nosotros también podamos mostrar un arrepentimiento delante del Padre, hermanos. Pero esa es una parte, pero cuando yo regreso, cuando yo vuelvo a Dios en un arrepentimiento, nosotros podemos ver también que esta letra Hei también significa bendición. Miren, tanto a Abraham y a Sara les agregan la letra Hei. Y la letra Hei también significa bendición engrandecida o una multiplicación. Pero eso es cuando yo regreso a Dios, cuando yo me vuelvo a Él a través de un arrepentimiento. Miren, Abraham solo era Abraham, le agregaron una H, una Hei, que es la número 5. A Sarai le quitan la I y le agregan una Hei, que ella le dice: tú serás madre de multitudes. Entonces, cuando hay un arrepentimiento va a haber gracia, va a haber bendición, pero va a haber unas bendiciones agrandadas y multiplicadas. Hasta ahí vamos bien, hermanos. Pero miren, pues acá usted se puede dar cuenta que se va a poner un poquito difícil la cosa, porque hay 4 pasos que yo le puse acá, ¿sí? Por decirle así, por tener una orientación. Dice, para que haya un teshuvah, para que haya un arrepentimiento, para que haya un volver a Dios, al Padre, es que el teshuvah nos regresa a Dios directamente. Dice, tenemos que reconocer la falta, la falla o la transgresión que se haya cometido. Para empezar, eso es lo primero que hay que hacer, iglesia. Reconocer que en realidad hice algo que no le agradó al Padre. Número 2, o sea, retornar a Dios. O sea, que esa falta que yo reconocí, ese arrepentimiento en el cual yo me di cuenta que estaba haciendo algo malo, o sea, yo tengo que regresar a Dios, tengo que regresar al Padre. Entonces, cuando yo regreso al Padre, entonces viene la tercera faceta, que es pedir perdón. Sí, no solo es ya sé que hice algo malo, ya sé que le fallé a algún hermanito, ya sé que lastimé, ya no lo voy a hacer, pues no, pero hay que pedir perdón. No se puede quedar solo así. Tenemos que pedir perdón. O sea, tenemos que humillarnos delante del Padre. Hasta aquí muchos vamos bien. Yo sé que ahí en su caso ustedes dicen, no, hasta ahí voy calidad, hermano Enrique, ¿sí? Pero mire, viene la cuarta faceta. Reparar el daño.
Aquí ya se pone más difícil la cosa, iglesia. O sea, pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay un verdadero teshuvá, cuando hay un verdadero retorno a Dios, miren hermanos, va a haber un genuino arrepentimiento. Entonces, o sea, yo no solo voy a pedir perdón, no solo yo ya no le voy a hacer mal al hermano, sino que voy a empezar a hacerle lo bueno. Voy a empezar a reparar el daño que le cometí al hermano. O sea, me doy a entender, iglesia. Pero eso significa que en realidad yo regresé mi corazón al Padre. Y el Padre me va a llevar a empezar a hacer lo bueno. Por eso se fue la predicación de Noé. Dejen de hacer lo malo y pónganse a hacer lo bueno. Muchas veces sí somos especiales para dejar de hacer lo malo, ¿sí? Pero no somos especiales para reparar el daño que hemos hecho. ¿Me voy a entender? Pongamos un ejemplo, lastimé a un hermano, ¿sí? Ya le pedí perdón, pero ahí se acabó todo, yo ya no lo volteo a ver, yo ya no le hago nada. No, eso no es un verdadero pedir perdón. O sea, tenemos que reparar ese daño, tenemos que empezarle a bendecir, tenemos que empezar a extender la mano, porque esto es seguir la paz con todos. Y seguir la paz no es solo, hoy hice la paz y ya estuvo, no, hay que continuar todos los días siguiendo la paz. Y la santidad sin la cual no podremos ver a nuestro Padre. ¿Me voy a entender? Porque miren, el teshuvá eso nos lleva a reparar también el daño. Sigo avanzando. Vamos hasta donde el Señor me permita llegar. Jeremías 3:12 dice lo siguiente. Ustedes se pueden dar cuenta que en todo el Antiguo Testamento casi no se usa la palabra arrepentimiento, sino se usa la palabra volver, regresen. Miren, ve y proclama estas palabras hacia el norte. Sí, recordemos que aquí ya Israel estaba dividido. Hacia el norte. Regresa, reincidente de Israel, dice Jehová. No frunciré el ceño sobre ti, porque soy misericordioso, dice Jehová. No cargaré con resentimiento para siempre. La versión 14 dice lo siguiente en el versículo 13. Solamente reconoce tu iniquidad, que has cometido pecado contra Jehová tu Dios, que fuiste promiscua con extraños debajo de todos los árboles frondosos, y tú no has prestado atención a mi voz, dice Jehová. Pero él está llamando al pueblo del norte. Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí yo creo que ahí le puse una tablita, vamos a ver si ya aparece, aquí está. En el pueblo del norte, cuando se divide todo Israel, solo dos tribus se van hacia el reinado de David, ¿sí? Y ellos es Judá y Benjamín. Así estaba conformado el reino del sur, solo por 2 tribus. Y la tribu, el lado del norte tenía 10 tribus. Hacia ese lugar es que el Señor le está hablando al pueblo del norte. Elías es enviado al pueblo del norte a que se arrepintieran. Y si usted se da cuenta en esta tablita, usted lo puede encontrar en internet, se da cuenta que el pueblo del norte tuvieron más reyes que el pueblo del sur. Tardaban más los reyes en el pueblo del sur que en todo el territorio del norte. Pero el Señor le habla al pueblo del norte: arrepiéntanse, vuelvan, regresen, es la palabra que él utiliza. Sigo avanzando. Jeremías 36:3 también le habla el Señor al pueblo del sur. Quizá la casa de Judá escuchara todo el desastre que yo tengo intenciones de traer sobre ellos, y se vuelvan y regresen y hagan un teshuvá, que regresen a mí, cada persona de sus caminos malvados. Entonces yo perdonaré sus perversidades y sus pecados. Aquí el Señor, en esos 2 versículos que le acabo de trasladar, el Señor le está hablando a un Israel físico. Pero vemos ya en Apocalipsis que el Señor le habla a un Israel espiritual, que es la iglesia. ¿Sí? Y dicen, esta es la nueva traducción judío ortodoxa. ¿Por qué se lo puse? Porque aparece esta palabra acá, ¿sí? Apocalipsis 2:5 dice lo siguiente: recuerda por tanto de dónde has caído y haz teshuvá. Aquí se utiliza esta palabra, por eso fue que le puse esta versión. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero el teshuvá, recordemos que es regresar al Padre, regresar a Dios, y el arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar. La versión K2, siempre el mismo versículo, dice: por lo tanto, recuerda de dónde estabas antes de que cayeras y vuélvete, regresa de este pecado y haz lo que hacías antes. De lo contrario vendré a ti y removeré la menorá, que es el candelabro, de su lugar,
si no te vuelves de tu pecado. Aquí el Señor le está hablando también al Israel espiritual, que es la iglesia. Le habla al Israel físico en aquel tiempo, pero hoy en día también le está hablando al Israel espiritual, que es la iglesia. Ezequiel 18:32. No tengo placer por la muerte de nadie que muera, dice Jehová. Así que vuélvete y vive. Si regresamos, el Señor nos da vida. Zacarías 1:3 dice: por lo tanto, diles que Jehová el Eterno dice: regresen a mí y yo regresaré a ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Miren qué promesa tan impresionante, hermanos. Segunda de Crónicas 7:14, versión israelita nazarena. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, si ora y busca mi favor y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde mi morada celestial y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14, en versión Jerusalén, segunda edición. Y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelve y regresa de sus malos caminos, yo los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, pero nos está hablando la palabra Teshuvah, volver a Él. Vamos a ver pues. Necesitamos sincerarnos dentro de nosotros y reconocer que en muchas áreas de nuestras vidas nos hemos apartado de Dios y Padre nuestro. Necesitamos arrepentimiento, necesitamos Teshuvah. Entendamos que el arrepentimiento no es solamente para los que no conocen a Cristo o para los que se han alejado de Cristo, sino también para todos los que somos hijos y estamos caminando en el camino de Cristo, el cual nos lleva al Padre. No podemos decir que no fallamos y pecamos, porque entonces hacemos mentiroso a Dios. Alguna área de nuestra vida, hermanos, necesitamos que regrese al Padre. Veamos pues, yo acá le puse una listita de muchas cosas en las cuales nosotros necesitamos regresarnos al Padre. La pregunta es: ¿de qué necesito hacer Teshuvah? ¿De qué necesito yo arrepentirme? Miren, aquí le puse una listita. Usted puede tener más por ahí, ¿sí? Una de las cosas tal vez de las cuales yo necesito arrepentirme es por no estar haciendo lo bueno. Ya dejé de hacer lo malo, qué bueno, iglesia, nos alegramos, pero hay que empezar a hacer lo bueno. Si no está haciendo lo bueno, de eso hay que arrepentirnos. Por no ofrendar y diezmar. Sí, es posible que en este tiempo tal vez algunos, porque ya no estoy yendo a la iglesia, entonces no tengo por qué llevar ofrenda o entregar mis diezmos. No, hermanos, si no lo está haciendo, es un momento especial para empezar a regresar a Dios. Mire, esto nosotros lo vemos en Malaquías 3:7, porque el pueblo le dice a Dios, se pone a decirle a Dios: pero ustedes, hijos de Jacob, no se abstenido de las iniquidades de sus padres. Ustedes han pervertido mis mandamientos y no los han guardado. Entonces el Señor les dice: regresen a mí. Miren qué impresionante, regresen a mí. Es que el interés del Padre es que nosotros regresemos a Él. O sea, no que regresemos, no que yo venga a dejar el dinero y ahí está y ya estuvo. No es eso. Él quiere que nuestro corazón regrese a Él. Cuando nuestro corazón regresa a Él, todo lo demás va a ser con gozo y con alegría lo que le entreguemos a Él. Y yo regresaré a ustedes, dice Jehová el Eterno. Pero ustedes preguntan, referente ¿a qué se supone que tenemos que regresar? Mire, todavía obstinado este pueblo, hermanos. Vea lo que dice este otro versículo. Aquí el Señor les contesta: ¿puede una persona insultar a Dios? Sin embargo, ustedes me insultan. Pero preguntan, ¿cómo hemos insultado? Entonces dice esta versión: en la 10ª parte. O sea, no entregarle el diezmo, no entregarle las ofrendas al Señor es un insulto a Él. Entonces, si usted no lo está haciendo, lo está insultando y necesita regresar a Dios. ¿Me va a entender? Entonces dice: en la 10ª parte y en los primeros frutos, aún están con ustedes. Qué impresionante esto, hermano. Entonces, la verdad es que necesitamos en muchas áreas de nuestras vidas regresar al Padre. Miren, también aquí tengo por no mostrar a Cristo en nuestras vidas, o sea, por no ser de buen testimonio, hermanos. Tenemos que regresar a Dios. Miren, por no seguir la paz, la santidad, el amor, la justicia, la integridad, la verdad, la misericordia, la bondad. Miren, tantas cosas que nos marcan la Biblia, en las cuales nosotros debemos de caminar, pero a veces no lo hacemos. Por no orar o por no leer la Biblia, tiene que arrepentirse, hermano. Por no reconocer autoridades,
por no honrar a nuestros padres y por no tener fe, hermanos. Hay muchas cosas en las cuales necesitamos arrepentirnos. Déjeme decirle algo. Puede ser que el pecado que usted ha cometido es muy exagerado para usted, pero la gracia y la misericordia son mucho más exageradas y más abundantes, que cubre cualquier falta y cualquier pecado. Si usted se acerca, si usted regresa a Dios, el Padre, el amado, Él cubre multitudes de falta, pero es a través de su Cordero, a través de la sangre. Él es totalmente poderosa. Yo creo que ya me queda poco tiempo y todavía me falta mucho, pero voy a leerle eso. Mire, desde que Adán y Eva pecaron, todos necesitamos teshuvá, todos necesitamos arrepentimiento, todos necesitamos volvernos a Dios. A Dios, es que ese es el anhelo del Padre, que regresemos a Él, a Él. No a un lugar físico, sino a Él. Si venimos a un lugar físico es por venir a buscarle a Él. El pueblo de Israel siempre necesitó teshuvá o arrepentimiento por ser un pueblo muy rebelde y desobediente. ¿Cuánto más nosotros? Juan el Bautista, ya solo le voy a dejar aquí los versículos. Juan el Bautista, desde que hizo la proclamación, él vino a proclamar en Mateo 3:2, dice: vuélvanse de sus pecados a Jehová, a Dios, al Padre, porque el reino de Dios ya está cerca. Este es el tiempo para regresarnos al Padre, hermanos. Voy a poner otro versículo, porque no solo Juan el Bautista hizo esto, sino también Cristo. Miren, Mateo 4:12 dice, vamos un poquito más adelante porque quiero mostrarles acá. Vamos a ver dónde aparece. Entonces dicen, después de que él se enteró que Juan el Bautista había sido encarcelado, entra al ministerio de Cristo también. Fue por ese tiempo que Jesús inició su proclamación real, o sea, la proclamación real de Cristo. Dice, en esta versión código real dice: volveos de vuestros malos caminos al eterno, a Dios. Ese fue miren, el tema central de Noé, el tema central de Jonás, el tema central de los profetas, el tema central de Juan el Bautista, el tema central de Cristo fue el arrepentimiento, el regresar a Dios. Esto es lo que a mí me impacta. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: convertíos. La BLS, vuélvanse a Dios, palabra de Dios para todos, cambien su manera de pensar y de vivir. Qué impresionante esto, iglesia. Aquí lo voy a dejar, porque ya el tiempo ya nos llegó, pero quiero recordarle, iglesia, que estamos viviendo en un tiempo que ya es muy crucial. Nuestro amado pastor, nuestra amada pastora lo han estado enmarcando. Ya es un tiempo muy crucial, donde cuando menos sintamos, nuestro Rey de Reyes se aparece en las nubes y va a levantar a su iglesia. Pero no se va a llevar a una iglesia que solo dejó de hacer lo malo. Se va a llevar a una iglesia que dejó de hacer lo malo y empezó a hacer lo bueno. Entonces no se crea que solo porque ya no hace lo malo ya se salvó. No, hay que empezar a hacer lo bueno. Y eso es un verdadero arrepentimiento delante de nuestro amado. Amén. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor deposite en nosotros un espíritu de arrepentimiento para que nos haga volver al Padre, para que nos regrese a nuestro amado y que podamos empezar a hacer lo bueno. Padre, te damos gloria y honra, Señor. Desde ya, Padre, nos estamos preparando, Señor, porque ya se acerca también la víspera, el tiempo, Padre, de acercarnos a la mesa, Señor, y queremos hacerlo con entendimiento, Padre. Hoy suplicamos que nos perdones. Hoy volvemos nuestro corazón a ti. Hoy nos arrepentimos, Padre, de todo lo malo que hemos hecho, Señor, pero queremos empezar a hacer lo bueno, Señor, a través de este arrepentimiento. Queremos mostrar que en realidad regresamos a ti, Padre, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, Padre, en nuestro testimonio, Señor. Queremos mostrar que estamos haciendo obras, Padre, a través de tu Espíritu Santo para agradarte a ti. Gracias te damos, papito lindo, por este tiempo. Bendice a toda la iglesia, Señor. Que more en nosotros ese espíritu, Padre, que nos haga volver a ti, Señor, que nos despierte, que nos haga volver en sí, Señor, para estar cerca de ti, papito lindo. Gracias te damos, Padre, auxílianos, Padre, para que podamos agradarte en todas las cosas y que tu Espíritu en santidad nos imparta santidad siempre, Padre. Gracias porque anhelamos verte. Bendito es tu nombre, Padre, amén y amén. Hermanos, les recuerdo, por favor, sigan las páginas de Iglesia Restauración Familiar. El Padre nos está hablando de muchas maneras, de múltiples formas. La palabra no cesa, la obra continúa, iglesia. Que el Señor le guarde y le siga bendiciendo. Amén y amén.